¿Están listos? Como las moscas se están juntando las manos, nos vamos entonces con el monólogo del día de hoy. Digan sí, digan no. A ver, los oigo. Con esta oreja no porque está inflamada, pero todavía no me dañé el tímpano. Afortunadamente no me lo chusé. Entonces, queridos desocupados, nos fuimos con el monólogo. El monólogo de hoy se llama ¿Cuándo me voy a morir? Suena un poco dramático, ¿no? Suena un poquito como trascendental. Pero lo van a entender al final. Van a captar el porqué del título. Decidí escribirlo por una sencilla razón y fue algo accidental que me pasó. Imagínense que en el fin de semana, dentro de mi locha infinita, me metí al celular, que la verdad los fines de semana procuro cogerlo poco. Cogí el celular, me metí a Safari, como a mirar cosas. No estaba buscando nada en particular, la verdad. Estaba creo que investigando una lámpara que quería para la terraza y de eso que lo termina uno llevando a ventanas insospechadas. Cuando de repente, mis queridos desocupados, me ha aparecido de una manera rarísima una cosa que dice, test, ¿cuándo te vas a morir? Y yo, como que lo vi y yo no sé por qué cuando uno le mencionan la muerte o la sola palabra se atraviesa, como que se le vuelve una cosa un poco tenebrosa, ¿no? Y ahí mismo cerré esa ventana y yo, no, ¿cómo así, marica, que un test de que cuándo me va a morir? Yo no quiero salir de la duda. Y mi primera conexión mental fue exactamente eso que les acabo de decir, es que lo verbalicé sin pensar. Yo no quiero salir de la duda, es decir, amo tanto la vida, disfruto tanto mi vida, me la gozo tanto a plenitud, que no quiero saber cuándo se me va a acabar. Ese fue mi pensamiento número 1. No habían pasado 2 minutos, queridos desocupados. Ríanse de la desesperación para volver a encontrar el test. Se me había perdido la página. Claro, porque como había cerrado tantas ventanas y lo hice así como mecánicamente, ya después se me despertó el morbo de la curiosidad. Yo, ¿cuándo me iré a morir? ¿Cuánto tiempo me quedará? Y entonces me quedó dando vueltas en la cabeza. Pues empecé a investigar, a buscar. Llegué al test. Volví, respiré profundo y dije, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Porque como yo soy tan empeliculada, yo dije, pucha, ¿qué tal que me salga un número cercano? Y ya después yo quedé en ese viaje, que tengo los días contados y toda mi familia no me va a aguantar yo en este drama. Y a mí eso después no me lo saca nadie de la cabeza porque yo soy obsesiva. Pues asumí mi obsesión. Y dije, ellos verán cómo me aguantan si esa vaina me sale que es rápido. Me metí. Y entonces empieza el test, le hace a uno preguntas como de su tipo de alimentación, su consumo de licor, sus horas de sueño, cosas de antecedentes familiares, enfermedades puntuales, preguntas tan elementales como ¿se cansa más subiendo 5 pisos en unas escaleras, montando 5 minutos en bicicleta o poniéndose de pie y agachándose durante 5 minutos? Y yo, pues pucha, ¿cómo contesto esa pregunta si no hago ninguna de las 3? No monto en bicicleta porque no me gustan los deportes. No subo 5 pisos por escalera porque afortunadamente pues donde vivo hay ascensor y pues si el ascensor se daña yo primero me caso con el portero y tercero pues como que agacharme y subirme durante 5 minutos como a qué si los cordones me los amarro en 10 segundos. Sin embargo dije subiendo las escaleras, como que me puse en el terreno imaginario. Las otras sí las contesté de verdad a conciencia, porque luego dije, ¿para qué me engaño si finalmente la que me va a morir soy yo, no? Pues tan pendeja. Entonces contesté con honestidad y con sinceridad, faltaba más. Cuando ya le di clic al final del resultado, ay, ustedes no se imaginan la angustia que a mí me dio. Yo decía, ay, Dios mío, ¿cuánto será? Pues, queridos desocupados, yo les tengo una buena noticia a algunos y les tengo una pésima noticia a otros, porque según ese test, yo me voy a morir de 79 años. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Puedes creer, mamá? 79, ¿te parece muy poquito? Ay, no me digas eso, me hace traumatizar. Sí. ¿Por qué? Porque pues uno puede vivir mucho más. Ahora mucho más porque si uno hace ejercicio, si uno se cuida en la alimentación, todo eso. Yo tengo, la tía de mi mamá murió de 107 años. Así ¿Y ella se murió sabiendo que era ser humano? Obviamente que sí. Estuve en el cumpleaños 107. Mentira, estoy jodiendo. Y Era la tía Blanca, o sea, tía de mi abuela Dolly. O sea, tía Sí. abuela tuya. Sí. No, o tía, ¿qué viene siendo esa en el árbol genealógico? Es que eso ya es una rama muy lejana. Tengo Pero vivo al tío Hugo, que tiene 96 años. sí, mi mamá tiene tío, o sea, hermano de la abuela,
que tiene 96, va para 97 y es un tote. Un toro, pero increíble. Su voz es recia, o sea, se siente más pucha la voz de mi papá. Oye, música, alegre, tiene su conductor, es alegre, baila, viaja a Girardot, se asolea, nada. se va a la finca, Girardot se tira al sol. ¿Saben qué hace? Se pone hielo en la piel todos los días, abraza los árboles, que eso suena un poquito Pikachu, pero abraza los árboles y todas las noches, cuando se va a la finca, sobre todo allá, levanta las piernas como por 20 minutos, ¿no? Sí. Para el tema de la irrigación y todas esas cosas. Yo no sé si esos sean trucos de longevidad, porque cuando uno va a patear el tarro, lo patea, queridos desocupados. Y cuando yo voy a la finca con él, a las 6 de la mañana me tienen levantada y salimos a caminar 2 horas. Es que esta gente es muy saludable. O sea, Esta gente es muy saludable. Pero digamos que como en mi caso no aplica, pucha, cuando yo empezaba, toma tragos, sí, ha fumado, sí, trasnocha, sí, se alimenta bien, no. O sea, todo mal. Yo dije, no, esto me va a salir que me quedan 2 o 10, si mucho. No, cuando yo vi 79, yo dije, lo que tengo es vida para mover este rabo. Pero ya me dejaste un poquito afectada. Ay, no, ya hizo puchero. Sí. Mami, no hagas puchero. No hagas puchero, no hagas puchero. Mamita, no te pongas triste. No, yo estoy feliz. Está con el ojo aguado, mi mamita, puede ser porfa. más tiempo, puede ser más tiempo. Sí. Lo vas a lograr, no le pares bolas a eso. Pero no hagas puchero y no te pongas triste. No. Para mí era una noticia alegre. No, pero para mí no. Ay, las mamás, qué pecado. Ya ahora se va a pelicular que me le voy a morir. No, mami, eso no va a pasar. Tranquila, no me voy a morir nunca. Nunca. Y si me muero, tú no te vas a dar cuenta. Bueno, Porque ya vas a estar del otro lado, yo te caigo allá en un tobogán y pasamos felices. Como las dos vamos para abajo. No nos toca subir escaleras. Vamos para abajo, así que tranquila. bueno, como sea. Sí, yo me mando como ballena flotador y allá te caigo a las profundidades con calor. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, retomo un poco. Como yo hice todo ese test y esa vaina, y fíjense, solamente con comentarlo, se va rayando uno. Esto como que me generó una serie de pensamientos que sí, me incentivaron y me motivaron para escribir este texto del día de hoy. Y es el entender, queridos desocupados, que efectivamente los seres humanos no sabemos gestionar la muerte. No tenemos un entendimiento de ella como tal. Todos sabemos que nos está soplando aquí, que es un poco el precio, la condena, el castigo, como lo quieran ver, o la gran enseñanza desde el momento en que respiramos por primera vez. O sea, nuestra vida arranca con una inhalación y termina con una exhalación. Es así, lo cual quiere decir que en el marco de la vida activa, consciente, lo que nosotros tenemos es un paréntesis. Y todos estamos viviendo dentro de ese paréntesis. Pero no gestionamos la muerte, no nos preparan jamás para entender la propia, porque hay un temor muy grande, menos para entender la de los demás, ¿cierto? Yo, por ejemplo, debo reconocer que gestiono muy mal la muerte, muy mal, muy mal. No tengo un manejo correcto, aunque a lo mejor nadie lo tenga, pero tampoco hay instrucciones, quiero decir, pero yo gestiono la muerte muy mal, no la proceso con facilidad, me traumatiza por tiempos largos, me afecta emocionalmente mucho, no tengo un muy buen hilo conductor mental ni emocional para lograr desenredar el apego, y entonces eso, contrario a lo que debería ser, me amarra más a la persona ida y me cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, yo he visto morir dos personas literalmente a mi lado. Y tuve una muerte que fue muy bonita, si se puede decir que la muerte es bonita, pero digamos que fue una muerte muy noble y una muerte muy pulcra, que fue la muerte de mi abuela, la mamá de mi mamá, que era mi gran adoración. Y fue una muerte que tal vez en otra charla lo comenté justo el día de mi cumpleaños, el 3 de marzo, en su casa en Medellín, pero fue una muerte muy apacible. Ella estaba impecable, estaba limpia, se hizo vestir con su pijama blanca, todo su perfume, todo, en fin. Y nos dio el tiempo de entender lo que estaba pasando. Logramos estar todos los integrantes de la familia alrededor. Cuando digo la familia, incluso estaba mi esposo. O sea, ya había personas que habían llegado a ser parte del circuito que tuvieron la oportunidad de estar ahí en ese momento.
Y cuando ella se empezó a apagar como una vela, todos vivimos el proceso. Me acuerdo que pusimos el Ave María, empezamos a rezar muy tranquilos, a hablarle, obviamente llorando, por supuesto, pero sin drama, sino, ¿saben? De esas lágrimas que salen también en el fondo con mucha gratitud. Y nos despedimos muy tranquilamente de ella. Llegó, recuerdo, la doctora domiciliaria, y nunca se me olvidará que le puso un aparato acá en el dedo, yo no sé esa vaina cómo se llama, y eso empieza a marcar como un tiempo, unos segundos, literal. Y empezó 20, 19, 18, 17, literalmente lo que les estoy diciendo. Y recuerdo muy bien que cuando faltaban 8 segundos, la doctora nos dijo, háblenle que ella todavía los oye. Entonces todos le decíamos, abuela, gracias, o mamá, gracias, o tía, gracias, o bueno, el vínculo que cada uno tuviera. Y mi abuela se desprendió y yo vi claramente, porque lo palpé, cómo la vida se va en un segundo, queridos desocupados. Es que no es nada más que eso, es un segundo entre estar aquí y estar allá. Cuando vimos el 1, 0, se fue. Y es así, o sea, es una cosa que yo no les estoy diciendo que el agua moja, no es ninguna novedad ni ninguna revelación transgresora. Simplemente les estoy narrando una experiencia porque la vi. Entonces, a partir de ahí, digamos que ha sido la única experiencia que yo he tenido cercana, preparada de alguna manera. Había una antelación ante ese dolor y creo que eso nos permitió a todos llevarlo de otro modo, aunque fue un duelo muy largo, muy largo y muy difícil de digerir y de desmenuzar en el alma, porque era un personaje que era un eje absoluto de un clan, ¿no? Saben, cuando sacan esa ficha del tablero, todo se atrofia, todo cambia, entran unos giros rarísimos, se desacomoda uno. Hay personajes de personajes. Hay otros personajes que por mucho que uno los quiera, no nos digamos mentiras, como que uno dice, ve, bueno, sí, se murió. Pero hay otros que es como un dardo al corazón muy difícil de sacar y que implica un tiempo muy extenso. Más allá de esa experiencia, mi cercanía con la muerte siempre ha sido repentina. Amigos que he perdido, familiares, gente cercana, siempre ha sido de repente. Y mi psicólogo me dice que de alguna manera eso tiene una asociación y un mensaje muy bonito para mí, no por eso menos doloroso, y es justamente aprender a manejar el desapego, la desaprensión de las personas y de las relaciones, que quizás es lo que a mí más me cuesta en la vida, porque mi manera de dar amor y de entregar amor es aprensiva, ¿sí? Es controladora, es abrigadora, es excesiva. Y entonces, bueno, estoy como en un proceso de poder entender cómo puedo amar en la misma proporción que me ame yo a mí misma, para de pronto no dar tanto o no darlo de esa manera, para sufrir menos también y hacerme el paseo un poquito más agradable y menos desapacible. Entonces siempre me han tocado así como los capítulos de repente. Sin embargo, hoy, hablando de todo esto, yo no me quiero centrar netamente en la muerte física, sino que me lleva a una relación mental esa muerte física con un contexto que todos estamos viviendo, y yo no sé si todos del todo estamos conscientes. Y es que sin excepción estamos todos enfrentados a la muerte en medio de esta pandemia. Repito, no física, no COVID, no nada, olvídense de eso. Estamos todos vislumbrando por primera vez la muerte como tal en muchos aspectos. Es decir, estamos todos los seres humanos en el mundo en un proceso de duelo. Todos estamos en un duelo. Por eso digo que no sé si todos estamos conscientes de eso. Yo como que lo racionalicé apenas hace 2 días, no lo había visto desde ese punto, y por eso se los quise compartir, porque me pareció bien interesante. Cuando llegó como la idea a mi mente, dije, mierda, no lo había visto así, tiene mucho sentido, o sea, me hace sentido entenderlo. Estamos todos en un proceso de duelo porque a todos se nos están muriendo cosas. Por eso digo que no voy a hablar netamente de la muerte física, saquémosla de la ecuación. Es la muerte del trabajo, es la muerte de tu empresa, es la muerte de nuestra familia, es la muerte de nuestra relación, es la muerte de la pareja, es la muerte de los amigos, porque de pronto muchas personas han pasado por esa circunstancia de creer que tenían grandes amigos y de pronto en este momento en la inmunda levantaron la mano, pidieron una ayuda, un préstamo, una guía, una sugerencia, y quizás no encontraron a esas personas con las que creían que contaban tanto, y entonces viene una desilusión, y ahí evidentemente hay una muerte y una pérdida de una relación. Hay muerte de sexo, por ejemplo. El sexo está muriendo y es una realidad.
De hecho, investigué para poder sustentar esto que les estoy diciendo, y justamente la semana pasada la Asociación de Sexólogos de México realizó el primer estudio de comportamiento sexual a nivel latinoamericano, repito, en México, pero el estudio se hizo en todo el continente americano, en el sur, o sea, lo que nos pertenece, del continente de América, lo que nos pertenece, sacando Centroamérica y Norte. Y eso arrojó que el 38% de las parejas, bien sea casadas o de convivencia estable, han disminuido su contacto sexual por falta de deseo. Entonces también hay una muerte y un desprendimiento frente al sexo, que no es un asunto menor, porque por más de que a mucha gente le genere como un, ay no, yo no hablo de eso, y este tipo de tabúes un poco absurdos, digo yo, desde mi punto de vista, porque pues la sexualidad hace parte del desarrollo humano y tendría que verse con la naturalidad que eso implica. Lo que pasa es que inmediatamente eso despierta unos morbos y unas vulgaridades que sacan la temática de contexto, pero la realidad es que hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra vida en sí. Entonces, ver ese descenso de un 38% a mí me parece altísimo. Entonces hay una muerte sexual también para muchas parejas, hay una muerte de la belleza, queridas desocupadas, porque todas, ahí sí digo sin excepción, y a mí no me gusta generalizar, pero creo que en esto nos vamos a encontrar todas a mayor o menor escala en este punto, hay una muerte de la belleza. ¿En qué sentido? En que no tenemos los mismos recursos, no tenemos las mismas herramientas, no tenemos posibilidades de salida, no nos podemos hacer una cantidad de cosas que usualmente nos gusta hacernos a las mujeres. Yo no tanto, otras mucho, otras regular, otras cero, pero de todas maneras una parte de la feminidad también está muy asociada a la vanidad. A la vanidad digo yo no desde la pretensión, sino desde la coquetería, que tiene ese sabor femenino que también es muy bonito y es delicioso. Los hombres se bañan, de pronto se echan gel o alguna joda, una cera, si acaso una colonia, se visten y salieron. Nosotras somos más cuidadosas y eso hace parte de nuestro marco también. Y nos gusta y lo disfrutamos, por eso digo algunas más, otras menos, pero todas lo tenemos, es intrínseco, está ahí. Entonces pues ahora están sufriendo unas que por el pelo, que por la raíz, que por la cana, que porque la resequedad, que porque la mancha, la arruga, no sé, la flacidez, la celulitis, el gordo, el tembleque, el brazo, el bozo, la ceja peluda, la pestaña choneta, todo ese tema nos altera muchísimo a las mujeres, porque no contamos con esa cantidad de servicios y nos ha tocado aprendernos a hacer las cosas solas. Y hay unas cosas con las que podemos gestionar y otras que no tanto, entonces estamos físicamente venidas un poco a menos. Y también hay una muerte de la belleza, en el buen sentido, porque se nos va la belleza que tanto elaboramos y de pronto sale la real, que puede que no nos complazca tanto, pero pues es la que hay. Y con eso es que uno tiene que negociar y aprender a bandearse con las 2, 3 cosas, 5, 10, 14 buenas que tiene para explotarlas, porque no sabemos esto cuándo va a pasar y cuándo podamos volver, digamos, a esa producción y a ese halo vanidoso, sabroso, porque pues todo se modificó. Entonces hay unas muertes desde muchos puntos, hay muerte de la ilusión también, hay gente que ha encontrado mucha desesperanza en medio de este proceso, se le han muerto sus ilusiones, dicen no tengo ilusión para vivir, no tengo ilusión para seguir, mi negocio se me vino abajo, mi emprendimiento se acabó, tuve que despedir gente o me echaron a mí, o estamos los dos aquí guerreándola con 2 pelados a ver cómo salimos adelante, pero no tenemos los recursos. Hay parejas que están distanciadas, hay familias que están abiertas, que no saben en cuánto tiempo se van a ver. Entonces hay una muerte también de la conexión, porque esto nos obliga a reconectarnos de otros modos. Por ejemplo, literalmente yo no veo con mis ojos a mi papá desde marzo, imagínense. Mi viejo no sabe manejar una cámara en WhatsApp, no sabe escribir un texto en WhatsApp, lo recibe, lo lee, pero él no sabe escribirlo, ni sabe mandar un audio, ni le interesa aprender. Hablo con él todos los días a mediodía, hablo con él todos los días a la noche, pero pues no lo veo. Entonces, algún amigo me mandó en estos días una foto o 2 y me impresionó, porque claro, pasa el tiempo y uno cree que el tiempo solo pasa para el resto y no para los de uno ni para uno mismo. Entonces le vi como una arruga aquí marcada que no se la había notado y yo, Dios, son muchos meses, no veo a mi papá, o sea, hay un deterioro evidente. No todos los días nos estamos haciendo propiamente más jóvenes. Todos los días todos vamos para atrás, no importa qué tan jóvenes o qué tan mayores o qué tan mediana edad tengamos o qué tan adultos o inmaduros, todos estamos en el mismo proceso. Entonces son muchas muertes colectivas a las que nos estamos enfrentando y vuelvo y digo, esto trae mucha desesperanza,
además de desesperación, trae mucha desesperanza porque aparece la gran pregunta que es, ¿qué voy a hacer sin? No es que voy a hacer sí, ¿qué voy a hacer sin? Que eso es lo que empieza a retumbar. ¿Qué voy a hacer sin mi marido? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? ¿Qué voy a hacer sin trabajo? ¿Qué voy a hacer sin comida? Como habrá otras que dicen, ¿qué voy a hacer sin pestañas postizas? Desde la tontería y la frivolidad hasta lo trascendental y lo profundo. Pero es la pregunta que en silencio nos invade ahora. ¿Qué voy a hacer sin? Pregunto, ¿algún día nos sentamos a preguntarnos qué estoy haciendo con? Posiblemente no. Posiblemente cuando tuvimos esa persona o esa relación o ese trabajo o esas pestañas, no las valoramos tanto en su momento porque se nos convirtieron un poco en paisaje, porque dimos por hecho que las cosas estaban ahí, que los seres estaban ahí, que los elementos estaban ahí. Y lastimosamente todos los seres humanos funcionamos así. Por eso hay ese gran dicho coloquial que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y termina siendo muy efectivo, porque cuando tenemos las cosas, cuando tenemos las personas, cuando todo, a veces somos muy desafortunados en no poderle demostrar a la otra persona que es lo más importante para nosotros. Y a veces esas personas son muy desafortunadas en haber hecho lo mismo con nosotros. No me demostraste que era lo más importante para ti hasta que me lo creí y se acabó, porque ya no lo siento. Ya no siento que sea lo más importante para ti y ya no quiero ocupar otro lugar. Tuviste suficiente tiempo para demostrármelo y no lo hiciste. Entonces empieza el qué voy a hacer sin. ¿Me entienden a lo que voy? No vemos esas muertes permanentes de todos los aspectos que les estoy diciendo como parte natural de la vida misma. No lo entendemos como desde el punto racional de nuestra propia existencia. Es decir, aceptamos el sentimiento de la pérdida, de la renuncia, de la muerte, en cualquier aspecto, vuelvo y repito, físico o emocional. Soy un poquito reiterativa porque ya saben que en este sistema entra y sale gente, entonces para que no se pierdan del contexto. Pero nos cuesta una enorme dificultad manejar la pérdida. La pérdida cuando se asume como muerte. Que la muerte también, en un sentido espiritual, está muy conectada a la transmutación y a la transformación. Por eso, quienes saben de eso, yo no tengo un conocimiento muy amplio, tengo una curiosidad muy extensa. Puedo decirles que, por ejemplo, todo lo que está en torno al color morado tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la transmutación, con la muerte. Fíjense que los grandes cardenales y todo usan esas investiduras o esos ropajes que vienen en ese morado que se conoce como morado obispo. Precisamente por eso, porque en la época del medioevo, justamente ese tono de morado que es casi que ultravioleta, pues representaba eso, la muerte como un proceso de transmutación y de cambio. Pero nunca nos enseñaron a entender las muertes como cambios. Nos metieron el chip en la cabeza que las muertes son finales, que las muertes son, se acabó, QEPD, que en paz descanse. Pero no nos enseñaron a gestionar esas despedidas y esos cierres de capítulos ante las muertes de las cosas o de las personas. Repito, no estoy hablando solamente en el sentido físico, sino emocional de las situaciones. Leí, por ejemplo, hace unos días que un chef y su hermano muy famosos, los Rausch, habían tenido que cerrar 6 restaurantes y estaban abatidos porque eso les generaba el despido masivo de 220 y pico de personas. Más cierre de locales, entrega de los mismos, lo cual también perjudica a los dueños de esos locales que eventualmente viven de esa renta, etcétera. Todo termina siendo una cadena y un eslabón que va enrollado con el otro. Y así como esos casos hay montones de gente que está pasando por esos circuitos, donde las ilusiones se vinieron abajo y los esfuerzos, ¿no? El rigor, la disciplina, la lucha de tanto tiempo, pues se vino abajo de un momento a otro. Entonces, aquí lo importante es empezar a entender que nos tenemos que cuidar. ¿En qué sentido? No solamente dentro de higiene, asepsia, bioseguridad, porque no quiero entrar en ese rollo del COVID que me tiene bastante harta, sino digo cuidarse uno a sí mismo dentro del contexto que esto implica. Es decir, cuidarse para reconocer que estamos expuestos a la pérdida permanente. Que esto no es solo la pandemia. Hoy es una pandemia, mañana puede ser otra cosa. Pero que tenemos que entender que la vida, que las relaciones, que las tenencias se acaban en un segundo, como les decía al inicio bajo mi experiencia, en un solo segundo. Me impactó, por ejemplo, que leí este fin de semana también, viendo todo este caso de Daniela Álvarez, que me ha como conmovido bastante, el rollo de una modelo brasilera muy conocida que se llama, creo que es Paola Antonini, si no estoy mal, quien también perdió una pierna, se la tuvieron que amputar y tiene una prótesis robótica.
empecé a ver la página de Instagram de ella y me llenó de tanta energía esta peladita. Todas sus fotos son alegres, todas las fotos son sonrientes, la prótesis ella la cubre como con un contact, hagan de cuenta, de distintos colores, se pone jeans rotos para que se le vea la prótesis, o sea, no está bajo una actitud de complejo, sino todo lo contrario, va a la playa, etcétera, o sea, en una onda tan positiva que cuando vi la página fue a investigar en Google cómo había sido el accidente de esta niña. Miren las cosas de la vida tan radicales en fracción de segundos. Esta niña se iba con unos amigos y con su novio en Brasil, se iban de una ciudad a otra a una playa. Normal, gente joven, paseo de amigos, de novio, todo. Tenían la camioneta parqueada afuera de un edificio, o sea, afuera de una portería, por donde pasaba una calle que iba en una sola vía. Entonces la camioneta estaba parqueada, los pasajeros de la camioneta, o sea, su parche de amigos, abrieron la bodega del carro y ella salió de las escaleras del edificio, bajó con su maletica de rodachines, dichosa irse a su paseo, feliz. Le dio un pico al novio, porque lo cuentan todo, le dio un pico al novio, listo, mi amor, tal. Se vino, el tipo estaba como ahí arreglando una cosa en la consola y por eso no se bajó a ayudarle. La maleta era liviana, iban de playa, 3 vestidos de baño, sale. Y la pelada se va para atrás, se ubicó en la bodega del carro, hizo el movimiento de agarrar la maleta para meterla en la bodega y hasta ahí se acuerda. Hasta ahí se acuerda. ¿Saben qué pasó? Cuando la niña hizo el movimiento para meter la maleta a la bodega, atrás venía una señora manejando un carro borracha, esto era un viernes en la mañana, venía borracha, no vio a esa niña al frente y se le fue, y mientras la niña estaba subiendo la maleta, le dio con toda la trompa del carro y la estampilló contra la camioneta. Cuando ella se levantó, después de una cirugía de 27 horas, ella dice que abrió los ojos y ni siquiera entendía dónde estaba ni qué había pasado, no recordaba que se iba de paseo, o sea, estaba completamente perdida y sin una pierna, queridos desocupados. Entonces, cuando entró la familia, entró el cuerpo médico, le explicaron lo que había pasado y le dieron como la antesala y le presentaron los antecedentes del accidente tan brutal que acababa de tener. Ella simplemente dice, yo miré las lágrimas de mi mamá, miré a los médicos y después de haber oído el accidente tan tenaz por el que yo había pasado, lo único que dije fue, gracias Dios que estoy viva. Y dice, al día de hoy no he llorado una sola vez por mi pierna, ni una sola vez. ¿Por qué? Porque es una pierna y estoy viva. Era una pierna, ya está. Y entonces le pusieron su prótesis biónica tal y recuperó su vida normal. Esquía, monta en tabla de surf, entrena en su casa todos los días, es modelo en pasarelas en Brasil de vestido de baño y sale desfilando con su prótesis. O sea, es un caso de verdad increíble. ¿A qué voy con esto? Que fíjense que ahí hay un clarísimo manejo de la pérdida. Y tal vez solo hasta cuando perdemos es que aprendemos a manejar esa pérdida. Porque luego, digo, antes nos pueden entrenar, decir, hablar, preparar, terapear, pero hasta que esa vaina no le toca a uno la puerta, no sabe nunca cómo va a reaccionar. Entonces, cuando digo que hay que cuidarse, es el alma, No para tratar de evitar que las cosas pasen, porque lo que ha de suceder está sucediendo. Y ahí sí, como dicen los mexicanos, cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Lo que es para ti, y no va a haber negociación. No va a haber nada que lo impida, nada. Te va a tocar lo bueno, lo malo, lo duro, lo gratificante, lo frustrante, lo desgarrador. Porque la vida tiene todos los colores. Un duelo, como en el que estamos todos, como les digo, en el plano emocional, no tiene una duración normal. Hay personas que ante la pérdida de una empresa o una quiebra de un emprendimiento o de una lucha de mucho tiempo, se pueden quedar ahí parqueados la vida entera y nunca superarlo. Hay otras personas que en una semana dicen, listo, ya, se cerró este negocio de 20 años, pero ¿qué vamos a hacer? Si nos toca empezar de cero, nos toca empezar de cero y ya. Entonces no hay un establecimiento normal, que saben que ustedes saben muy bien, perdón, que a mí la palabra normal no me gusta, porque lo normal me parece que entra dentro de un marco demasiado relativo.
¿no? La normalidad en sí es muy relativa, pero nadie le puede determinar a uno en qué tiempo, de qué modo, con qué herramientas va a gestionar esa vuelta. Entonces, todos nos vamos hundiendo o todos nos vamos levantando a nuestro propio ritmo, pero termina siendo una decisión individual. Hay gente que dice, de amor nadie se muere. Hay gente que se ha muerto de amor. Hay gente que dice, un divorcio puede ser un alivio porque eso venía muy mal. Hay gente que asimila el divorcio como la peor pérdida de su vida. Hay gente que dice, yo me voy porque necesito un espacio. Hay otra persona que dice, el espacio que te tomaste va a ser el definitivo. Hay una persona que construye con mucha lucha una empresa familiar. La empresa se acaba y la familia también. Y hay otros que se vuelven a juntar con el mismo clan y se inventan otro negocio y lo sacan adelante. Entonces termina siendo una decisión muy personal, muy individual. Pero yo pienso que aquí lo más importante es tener un principio de realidad frente a la muerte emocional, frente a la pérdida y la renuncia, como les digo. Cuando uno entiende que está expuesto a eso, comprende la transitoriedad de todo y de todos. Que nadie ni nada es para siempre, ni siquiera nosotros mismos. Y esto vuelvo y digo, yo no les estoy diciendo nada revelador. Eso es un principio que todos lo sabemos, pero que pocos lo realizan y lo racionalizan. Entonces, la negación frente a esa realidad es fatal. Yo voto siempre mucho por la esperanza, porque creo que cuando uno pierde la esperanza, pierde el centro de la ilusión. Pero también soy muy cruda en mis apreciaciones. Yo no me llamo engaño. Cuando las cosas se acaban, se acaban. Cuando se cerraron los ciclos, se cerraron. Cuando las cosas llegan a un final, llegan a un final. Entonces, yo no me invito a esa negación. Trato de pararme bajo un principio de aceptación y realidad para poder comprender precisamente dónde estoy parada y con quién o sin nadie. ¿Sí? Entonces, nosotros somos expertos para ponernos capas, para ponernos velos. No nos gusta que la gente nos diga las cosas. Nos hiere cuando nos confrontan y nos dicen, a ver, un minuto, ves que tu hijo sí está enfermo. No lo visualices más sano, tu hijo sí está enfermo. La otra persona le puede doler muchísimo, pero hasta tanto no entienda que su hijo está enfermo, no va a poder procesar un tratamiento para él mismo. Porque en ese orden, quien va a necesitar tratamiento también va a ser esa persona, porque es una negación absoluta. Y esa negación nace del deseo más profundo de bienestar, del deseo más honesto de querer que uno a nivel personal y su entorno surja. Pero no nos podemos ir en contra de la divina voluntad. No nos podemos ir encima de la divina voluntad. Cuando hablo de la divina voluntad no tiene que ser una fuerza teísta o no teísta, sino que existe una fuerza más potente que la nuestra. Y hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pienso yo que uno puede hacer? Pérdidas, mutaciones, estas transformaciones que todos, sin excepción, estamos viviendo en este momento. Primero, rodearnos bien. Cuando digo rodearnos bien, es ser muy selectivos en nuestros entornos. No permitir que nos empiecen a permear más dramas, más traumas, más tragedias de personas que tenemos alrededor, porque eso nada resuelve. Cuando uno está ante una muerte de, como les digo, una empresa, un negocio, una relación, un vínculo, un bien material, perdí mi apartamento, me tocó venderlo porque ya no tenía cómo sostener más la empresa y me tocó irme a vivir a un apart estudio, qué sé yo, es que estamos pasando por tantas, queridos desocupados. Son tantos y tantos y tantos los casos adversos de todo el mundo que ponerlos en una misma tómbola sería muy difícil. Por eso el ejercicio háganlo ustedes con base en lo que les esté sucediendo. Simplemente yo ejemplarizo de manera un poquito más genérica, pero ustedes lo aplican a su realidad puntual. Entonces, uno tiene que rodearse de gente que sea aportante, no el recreacionista que te va a decir, ay, todo está bien, no, perdí mi rancho, no me digas que todo está bien. Pero personas aportantes en el sentido que propongan soluciones, que pongan sobre la mesa cómo vamos a mover de aquí en adelante las fichas, cuáles son las gestiones que podemos hacer, si podemos crear con esa persona un equipo o no, una alianza, así sea para un consejo, para una sugerencia o para la creación de otra idea. Pero rodearnos bien, porque si no, vuelvo y digo, como lo he dicho, yo creo que desde el primer monólogo, la dramatización es lo peor que podemos hacer en medio de este duelo. Ya el duelo lo tenemos, ya el dolor lo tenemos, ya la pérdida la estamos llevando a cuestas. No nos hagamos la maleta más pesada y no terminemos cargando una silleta por cuenta de estar cargando con el resto de la gente.
Recordar también los buenos momentos frente a ese vínculo, esa relación, ese negocio, esa casa, ese carro, frente a lo que se murió y perdimos. Recordar los buenos momentos. ¿Qué nos dio ese carro? Ay, como paseábamos de rico en familia, me tocó venderlo, listo, pero lo disfrutamos. En vez de decir, pucha, lo perdí. Sí, lo entregué, pero lo disfruté. Es que hay dos maneras siempre de ver las cosas. Me tocó salirme de mi casa, bueno que la pude comprar, qué bueno que la pude gozar. Si así lo hiciste, porque si no lo hiciste, ahí es donde vienen los remordimientos y la inconsciencia, porque no estás parado en tu tiempo presente. O sea, a lo mejor esto te va a servir para tener más conciencia sobre ese punto. Si se rompió tu relación, disfruta y acuérdate del tiempo maravilloso, de lo buena persona que te volvió, del gran ser humano en el que esa persona te convirtió. Se acabó. Se ha acabado, te estás acabando tú. Hay que entenderlo de esa manera. Yo no los esté en una pera, que es lo que me invita a la curiosidad. Hola, muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo les va, no? En los saludos. Hola, ¿cómo estás? Desde que estamos chiquitos, la mamá o el papá nos pellizcaban el brazo. Párese y saluda a los tíos. Hola, tío, ¿cómo estás? Para saludar somos buenísimos, somos educadísimos. Nadie nos enseña a despedirnos. Nadie nos dice, bueno, fue un placer conocerlos, muchas gracias por todo, me encantó estar aquí. No, nos cuesta mucho trabajo. Por eso cuando alguien se muere físicamente, fíjense que muchas personas encontramos una barrera comunicativa, incluso para darle el pésame a la otra persona. Uno dice, pucha, es que se le murió el papá, ¿qué le digo? O sea, ¿qué dice uno en estos casos? Mira, lo siento mucho, mi sentido pésame, acompañándote en tu tristeza. O sea, las mismas frases de cajón, precisamente porque no nos enseñaron a despedirnos. Tuviste acá que me generas a veces la capacidad de aprender. Cuando uno le pone candado a una puerta, va a tener la llave para otra. Entonces también hay muertes que son cíclicas. Hay relaciones que mueren por momentos, donde hay que cerrar esos circuitos, donde se vencen esos contratos y puede haber un renacer también, un nuevo comienzo, una reestructuración, una reforma, una redecoración del espacio. Pero hay que entender la muerte como lo que fue, una muerte de ese tiempo. Pero entonces vuelvo y digo como al principio, la palabra muerte nos genera terror, la palabra despedida no la manejamos y entonces el duelo en el que estamos es un terreno muy pando, en el que nos estamos moviendo todos, sabiendo que algo nos duele muy profundamente, no sabemos del todo qué, sabemos cómo. Entonces hay que entender, como les digo, el sentido pasajero, el sentido temporal. Es que nadie es atemporal, todos somos temporales, todos somos finitos, no somos infinitos. Y cuando entendamos eso, aprenderemos a cerrar las puertas de nuestras empresas, a decirle adiós a nuestros emprendimientos, a decirle yo chao a los escenarios por un muy buen tiempo, a la adrenalina de poderme subir y sentir la felicidad de oírlos a ustedes aplaudir, a las relaciones, hasta aquí llegamos. Chao, adiós, con gusto. A los hijos, es tu tiempo, tienes que regresar a tu casa, tienes que volver a tu núcleo, te tienes que ir. A las enfermedades, también a la sanidad. A la belleza, como les dije, al sexo, al entendimiento, a la comunicación también se muere de repente. Personas con las que hablábamos todo el tiempo ahora ya no tenemos tema con ellos, ya no sabemos de qué hablar, nos está pasando mucho. Oímos su voz y nos molesta. Estamos en un circuito muy extraño, queridos desocupados. Lo que está pasando es un gran movimiento desde mi punto de vista también a nivel emocional y tenemos que ser conscientes de él, porque o nos vamos al hoyo o nos aprendemos a parar con otros zapatos, en otros terrenos, sí pedregosos, sí movedizos, inestables, pero bueno, también hay tacones que se afianzan y también hay suelas que pueden estar sobre otros suelos. Eso es lo que yo quería decirles hoy, lo que quisiera que les quedara en su corazón. La gestión de la muerte, el manejo de la pérdida, el entendimiento y la aceptación a la renuncia. Por eso mi humor aleja del día de hoy, aunque todo estuviera parecido un poco negativo, más que todo realista, pero sí puede ser un monólogo un poco negativo, porque lo que estoy tocando es un aspecto negativo de la emoción humana. El amor aleja termina siendo muy positiva y es, uno en la vida se muere muchas veces, pero solo lo entierran una. Y cuando uno sabe que eso pasa, no tiene otra opción mejor que seguir viviendo. Se las repito, uno en la vida se muere muchas veces, pero solo lo entierran una. Así que siendo cierto que un día nos vamos a morir,
Lo único cierto es que hoy no. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este monólogo y en este espacio. Me encantó haberlo podido compartir y bueno, que hubieran estado tantas personas conectadas me llena mucho mi corazón porque me hace sentir útil y eficiente en lo que quiero transmitirles y realmente lo agradezco y lo valoro. Así que bueno, Pandemia, cuéntame si comentan algo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren comentar? ¿Tienen algo que preguntar? Estos son como los minuticos y el espacio que me gusta darles para agradecer. Ay, se me va enredando la lengua. También se le muere uno la lengua, ¿eh? Para agradecer su generosidad. Cuéntenme. Aquí dicen divina y acertada, qué buena reflexión, gracias. Pero no te están haciendo ninguna pregunta. Bueno, formulen preguntas o emitan comentarios. Aquí dicen vivir cada día a plenitud. Suena muy sencillo, pero no es nada fácil, porque todos los días, y más en este contexto, estamos lidiando todo el tiempo con la adversidad, ¿no? Estamos haciendo malabares todos, en distintos ámbitos o en todos al tiempo. Entonces, pues esos movimientos y esos giros tan intempestivos que nos está dando la vida no hacen tan fácil el que tomemos todo a plenitud. Pero sí entiendo que mientras uno entienda la vida como un estado pleno, entonces puede manejar esa adversidad de una manera más consciente y más sensata, ¿no? Por lo menos frente a uno mismo, digo yo. ¿Qué más dicen acá? Dice acá, muchas gracias. Nosotros, los médicos, a veces se nos muere a diario la esperanza por la actitud de los demás. Bueno, ese es un buen punto, claro, los médicos están muy acostumbrados a vivir con la muerte, sin embargo, terminan cabiendo dentro de un marco ajeno, ¿no? Porque es parte de la mecánica de su gestión. Es como si un odontólogo se traumatizara porque el paciente perdió una muela, pues hay que sacar muelas todos los días, ¿no? O como yo, si me subo a un escenario y una persona no se rió, pues veo gente que no se ríe todo el tiempo. Entonces, también empieza uno a negociar con esas adversidades o microadversidades que luego hacen que pueda tener de pronto un manejo algo más consciente cuando se convierte en macro, porque nos toca a todos. O sea, la adversidad nos está tocando la puerta a todos. Las neuronas también se mueren. Ustedes saben que yo solo tengo una, que se llama Jacinta. No está muerta, pero creo que está de parranda. Dice aquí, ¿cómo acelerar el letargo que te deja la pérdida? Muy difícil porque claro, ese estado inerte en el que uno queda, hace que uno entre, como está diciendo esta persona, en un estado de letargo. Ese letargo es un poco como una anestesia, ¿no? Es ritmo, como una canción. Cada uno tiene su propio pentagrama. ¿Qué más dicen? Dice que si puedes aconsejar un libro que le dé a uno como ánimos. Difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque ya les había contado, yo no soy de literatura de autoayuda, la verdad, no es como la rama de la literatura que particularmente me guste o me interese. Me gustan mucho más las biografías, por ejemplo, la historia, la filosofía y así, las novelas también, obvio. Pero yo creo que deben buscar, son historias inspiradoras, hay muchas vidas inspiradoras, hay mujeres y hombres que se han levantado de momentos muy adversos y que dejan enormes lecciones, que yo creo que valdría la pena también como explorarlos. Hay muchos libros interesantes, La mujer justa de Camus es muy buena, El último encuentro de Sándor Márai es excelente, que Cómo maté a mi padre de Sara Jaramillo es fantástico. Si quieren meterse realmente en un mundo de fantasía, si les suena el libro de colegio, 100 años de soledad no tiene pierde, y tienen que hacer un árbol genealógico, y ahí sí que se llevan lecciones. El túnel, por ejemplo, también. Cortázar tiene unos cuentos maravillosos. Busquen, por ejemplo, un autor. Huepucha, espere. Denme 2 segundos que me reaccione Jacinta. No es Émile Zola, es. Uno que lee mi papá, que uno que estuvo leyendo mi papá, que es tenaz, que le meten unos revolcones en la cabeza muy cerdos. Se me escapa, no saben la ira que a mí me da que me pase esto. A ustedes les ha pasado, ¿cierto? Que uno tiene un nombre que se quiere acordar y no le llega, la ansiedad que eso produce. Bueno, sigue. Ay, ma, espérate, déjame manejar mi ansiedad un segundo que me tengo que acordar. No es Émile Zola.
Llámame a mi papá, vieja, porque si no, no tengo paz. Bueno, yo lo voy a llamar y vas bien. Sí, si no, no tengo sosiego. No tengo sosiego porque es que ya si me queda en la cabeza no lo puedo manejar. Es un gran autor y es bien interesante y remueve unas fibras. Pásamelo, por favor. Ah, bueno, lo van a oír. Espere para que oigan a alias Tapabocas. Ja, a Gerardito. Ah, pero él debe estar en su grupo de lectura. Ahí está. ¿Qué hubo, Gerard? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Beatriz. Es que quiero hablar, no reconoce a mi mamá. Espérate que Padre. te voy a pasar a la Hanna. Hola, viejo. ¿Qué Ana? ¿Cómo vas, papacito? Ana, Hola, pa, ¿me oyes? ¿qué ha habido? Bien, ¿me oyes bien? Sí, muy bien. Ah, bueno, pa, es que estoy acá conectada por mi celular y por eso te llamé del teléfono de mi mamá, que pues obviamente ya no le reconoces ni la voz. Te quería preguntar, ¿cómo es que se llama ese autor que tú estuviste leyendo en un tiempo largo, que es así súper cuestionador, que creo que se suicidó? Emil Magnus Cioran. Émile Cioran. Yo estaba en Émile Zola, que es francés. No, Émile Cioran. No. Cioran con C. Cioran. Emil Magnus Cioran. Émile Magnus Cioran. ¿Tienes algún libro que me puedas recomendar de él que te parezca así bien revolcador de corazón? Sí, tengo los 20 libros que han publicado en Colombia, en español. Él tiene si no están oyendo bien, me está diciendo, sí, mija, yo tengo los 20 libros que han publicado de este man en español. Pero dame un título viejo para recomendar acá que me están preguntando. Espérate, porque así para que pueda recomendar Sí. las conversaciones que me parecen de primera y los cuadernos. Así tal cual, los cuadernos de Cioran. Conversaciones y el otro se llama cuadernos. Ok. Él es existencialista, ¿verdad? Sí, él era un hombre que la gente piensa que es pesimista, pero para mí es un optimismo el de él. Es un optimismo que lo han entendido como un pesimismo. Pues es que Él es uno de los, él es que sigue, perdón, es uno que... es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Es rumano de origen y vivió en París en la última época y sus últimos libros los escribió en París. Ok, pero era rumano. Francés. Era rumano, pero vivió en París. Y sus últimos libros los escribió en París. Ok, viejito. Lo importante de sus libros, o el que más se conoce, es El inconveniente de haber nacido. Es que ese era el que yo te quería preguntar. ¿Te acuerdas que hay una frase que tú me dijiste, que la comentamos mucho cuando estabas leyendo a Cioran, que me decías que la muerte era el castigo por haber nacido? Sí, sí. ¿Cómo era? Me parece que es así la traducción mía. La muerte es el castigo por haber nacido. Sí. Es que viejo, estaba justamente, te estoy preguntando porque estoy conectada aquí en Instagram, en el espacio que sabes que estoy haciendo en las tardes, y en este momento te están viendo como 14.000 personas, te están oyendo, me estaban pidiendo que recomendara un libro y se me vino a la mente Émile, pero yo estaba en Zola pensando que era el francés y no me acordaba de Cioran y le dije a mi mamá, márcale para poder salir de la duda y que les compartieras como esa información. Entonces puede ser, ¿me estás oyendo? Gerard. Se fue. Papá, ¿Aló? ¿me oyes, viejo? Sí, hoy se te había interrumpido. Ok, entonces quería que les recomendaras título, entonces ya sé que es Cuadernos es uno, Cuadernos, conversaciones. Cuadernos uno, Conversaciones otro, de Cioran. Los que más la gente ha leído del inconveniente de haber nacido. Ese es otro, El inconveniente de haber nacido. Breviario de podredumbre. Breviario, Breviario
Breviario de podredumbre, qué buen nombre. Breviario de podredumbre. Ok, entonces, ya te voy a despedir, pero igual te están oyendo acá. ¿Quieres decirle algo a la gente que te está viendo, que son 14.000? No sé, algo sobre mí, algo sobre ti, porque te querían conocer. No, es decir, es que quien se meta a leer a Cioran debe estar muy bien acondicionado mental y emocionalmente, porque es una persona que le deja a uno demasiadas enseñanzas, tanto intelectuales como humanas. Ok. ¿Y de resto les puedes comentar algo de tu hija que estas personas no sepan? ¿De tu hija? Pues, ¿quién es tu hija, Gerardo? ¿Tienes una bastarda? No, de tu hija. De ti. Que no conozco. O sea, ¿qué tienes tú para decirles de tu hija a estas personas que no lo sepan? Que no lo saben, es que ese es uno de los dos orgullos que yo tengo en mi vida. El otro orgullo es Andrés. Bueno, pero eso sí lo pueden saber, viejo, porque yo les he hablado mucho de ti y saben que tú vives muy orgulloso de ser mi papá y esas cosas. Pero ¿algún dato puntual que tú creas de mí que ellos no sepan? Un dato puntual sería la constancia tuya para hacer feliz a la gente. Ay, tan bello, Gerardo. Y es verdad. Eres el mejor, padre. Chao, viejo, hablamos ahora. Adiós. Adiós. Además es verdad lo que... Adiós. Así, a veces me cuelga y me dice, que esté muy bien. Así me dice. Y yo, hasta luego. Bueno, ese es mi papá. Ahí les dejo esa recomendación a quienes estaban preguntando por un libro. A mí no me gusta mucho recomendarlos para no pifiarme. Y por eso, bueno, puse al hombre en el que yo confío para hacer este tipo de sugerencias. Si las quieren tener en cuenta. ¿Me ayudas? Es que ya, mi mamá se estaba poniendo los audífonos porque ya ella está hecha una instagramera total. Así que, bueno, pues queridos desocupados, gracias por haberme acompañado en este tiempo. Qué rico, salió espontáneamente la llamada así con mi viejo para poder hacerles esta sugerencia. Qué bueno que hubieran conocido por fin a alias Tapabocas Azcárate, que no se la tapa nadie. Y ahí ya tuvieron como un colorcito cercano de lo que es don Gerardo, que es tremendo personaje. Luego, si ya se me empieza a acostumbrar, de golpe puedo hacerle ahí de vez en cuando una llamada, lo van a oír, tiene un sentido del humor brutal, ese sí, descadera con una palabra, negro, retinto, salvaje, pero es muy brillante mi papá. Así que, nombre del escritor. Emil Magnus Cioran, con C, Cioran, rumano. ¿Listo? Ahí les dejo... esas recomendaciones, les dejo, bueno, el monólogo que escribí para hoy, que espero que les haya agradado y les haya servido. Les dejo también mi cariño y mi compañía con toda mi gratitud, la misma que les deja pandemia y los perritos que están haciendo siesta, que están entregados también a la